¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Jennifer Karen Acosta Santillán, máster en Tecnología Educativa y Competencias Digitales. Mis coautores y compañeros de este trabajo de investigación, Magíster Mayra Fernanda Romero Morales, el ingeniero Steven Fabián Sánchez. Venimos a presentar nuestra propuesta investigativa acerca de la influencia de la gamificación en la asignatura de Historia para estudiantes con escolaridad inconclusa en Milagro, Ecuador. El objetivo de este trabajo es proponer la gamificación en la asignatura de Historia para fortalecer el aprendizaje dentro y fuera del aula de alumnos con escolaridad inconclusa mayores de 18 años, para lo cual se han seleccionado herramientas tecnológicas como Quizlet, Kahoot, Glassdojo, Symbaloo y Quizzes, las mismas que están dirigidas para nuestros estudiantes que presentan este rezago educativo. Esto se vio en la necesidad por el bajo rendimiento escolar, la poca interacción del estudiante y el dominio cultural entre nuestros discentes, pues que no era el adecuado, y por ello se promovió pues esta metodología para poderla utilizar en nuestras aulas de clase. Esta nos va a permitir fortalecer el aprendizaje con las herramientas tecnológicas a través del diseño de estrategias para analizar los tipos de jugadores, proponer dinámicas y mecánicas atractivas a través de los diseños de los elementos y los componentes del juego. El uso de estas herramientas son las principales para involucrar al estudiante en el abanico de conocimientos de una manera dinámica y divertida, adquiriendo un aprendizaje diferente en las clases de historia. De esta manera, serán parte de este proceso de enseñanza similar a todas las otras enseñanzas en su memoria, capaz de no olvidar porque aprendieron de una manera divertida. Por tal razón, se destaca esta metodología como una fortaleza para el trabajo de los docentes y para la asimilación de los contenidos en los estudiantes. La institución elegida para la aplicación de nuestra investigación fue la Unidad Educativa Guillermo Durán Arcentales del Cantón Milagro en su parroquia Roberto Astudillo. Esta es una zona rural de nuestra ciudad con una población de estudiantes mínima, pero que requiere de la implementación urgente de las nuevas tecnologías para mantenerlos motivados y así evitar parcialmente la deserción escolar. La gamificación puede ayudar a la estimulación y motivación en las personas. Es una metodología exitosa aplicada en nuestro modelo educativo. Para ello se requiere que los docentes estén capacitados, que estén a la vanguardia del uso y aplicación de las nuevas herramientas para un modelo educativo 2.0, pues este va a aprender de forma divertida. El uso de la tecnología no simplemente es hoy en día para investigar, sino que también para poder crear estos contenidos innovadores, y estos permiten reconocer el fracaso o el progreso en nuestros estudiantes. Esta metodología no solamente contribuye en la interacción con el estudiante y que estos se proyecten de una forma más activa en el proceso de enseñanza, sino que va a contribuir significativamente en su aprendizaje. Por parte del profesorado, es importante tener en cuenta que los estudiantes que participan en este análisis tienen un rezago educativo mínimo de 3 años y en muchos casos pues van a superar los 10 años de haber abandonado sus estudios. Conociendo los factores de la discontinuidad educativa de cada uno de ellos, se considera la gamificación como una de las mejores metodologías didácticas. Es importante tener en cuenta que los alumnos que participan en este análisis deben tener los recursos necesarios para poder aplicar la metodología.
Muchos de ellos pueden presentar una brecha digital en cuanto al uso de estas herramientas por desconocimiento, como a la brecha digital en la escasez de los recursos por los factores económicos que se pueden presentar. La gamificación es una constante dinámica que se la debe usar en los salones de clase para aumentar el éxito en nuestro sistema educativo. Entre las características del juego en la gamificación, esta se basa en el juego, la mecánica, en las ideas del juego, la conexión del jugador, motivación, se debe promover el aprendizaje para poder resolver los problemas. Entre los tipos de jugadores, pues tenemos los killers, los achievers, los explorers y los sociales. En la metodología que se implica a los estudiantes con el rezago educativo, se prevé disminuir la ausencia y a su vez la deserción escolar. Dentro de las primeras actividades, el profesor podrá aplicar la metodología de manera autónoma y para ello los alumnos necesitarán como herramienta principal ya sea un ordenador personal con acceso a Internet o un dispositivo móvil que facilite la realización de las actividades y así dar cumplimiento a la programación curricular. Una de las metodologías que se aplicará es el método del aprendizaje colaborativo y la teoría del cognitivismo, que se establecerá según las indicaciones del profesor, por ejemplo, trabajar en parejas o grupos de hasta 3 alumnos. Antes de aplicar la introducción a la gamificación, se deben reconocer cuáles serán los parámetros que se van a evaluar y cuáles son los elementos que se deben implicar en la realización de cada una de las actividades planificadas en esta propuesta. Para llevar a cabo nuestra investigación se estructuraron 6 actividades de la asignatura, de las cuales se utilizaron herramientas como Quizlet, Kahoot, ClassDojo, Symbaloo y Quiz. En cada una de ellas se establecieron los objetivos, los contenidos, la actividad a realizar y el recurso que se creó en cada una de estas aplicaciones y el instrumento de evaluación que permitirá conocer si los logros de aprendizaje fueron alcanzados de manera exitosa en esta gamificación que se propone para innovar los procesos de aprendizaje. Para poder determinar los resultados, se ha motivado una evaluación de la presente propuesta didáctica y se estableció el uso del foro. Este nos va a permitir conocer cuáles fueron nuestras fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas. Entre las fortalezas podemos mencionar que se potencia el aprendizaje de la asignatura de historia de forma dinámica que permita que los estudiantes participen activamente, agrupar a todos los estudiantes y sembrar un sentido de competencia que permitirá abarcar la totalidad. Entre las oportunidades, establecer una estrategia innovadora para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, distribuir el tiempo de aprendizaje de manera uniforme y determinar el estilo de aprendizaje mediante la evaluación de cada estudiante y tipo de jugador. Las debilidades, podemos mencionar deficiencias en cuanto a la estructura de la institución educativa, tiempo limitado en cuanto a las horas de la asignatura, en amenazas, limitaciones en cuanto a los recursos que el estudiante posee para poder aplicar la propuesta en su totalidad, y los estudiantes con escasos conocimientos de tecnología. Para poder verificar el profesorado, el alcance y el impacto de esta metodología, se estructuró una rúbrica de evaluación en la cual se establecen los siguientes criterios a evaluar. Acoplarse a la estrategia metodológica de la gamificación,
habilidad para el manejo de las aplicaciones utilizadas en la gamificación. La metodología de la gamificación ha ayudado a mejorar los conocimientos de la asignatura de historia. La gamificación ha ayudado a mejorar el aprendizaje y han dado las facilidades de estudio. La gamificación se acopla a sus horarios de estudio. La aplicación de gamificación me ayuda a trabajar en grupos colaborativos. La gamificación me ha ayudado a acoplar con los distintos recursos de aprendizaje que nos ofrecen las tecnologías de la información. La experiencia de creación de recursos educativos presentada en este artículo muestra que usar las herramientas Quizlet, Kahoot, Simbaloo, Glassdojo y Quiz en clases de la asignatura de historia ayuda a estimular el aprendizaje de los hechos relevantes de esta y promueven el interés de los estudiantes por aprender. De otra manera, el alumnado participará en clase respondiendo en preguntas que realiza el docente para repasar temas que se encuentran en la programación semanal desde su dispositivo móvil. Por lo tanto, el uso está aumentando debido a los estudiantes que aprenden de una manera divertida y su participación en el aprendizaje es alta. Además, los profesores recibirán comentarios sobre los conocimientos y las puntuaciones de dificultad de cada estudiante y el alumno observa sus respuestas, lo que le permite potenciar sus conocimientos en el aspecto histórico de la sociedad. En este trabajo, cuyo objetivo fue aplicar nuestra metodología de gamificación, podemos mencionar que unas de las incidencias que podemos afrontar durante la aplicación de esta metodología serán los docentes que se resisten al cambio, aquellos que aún pernoctan en la escuela tradicional y no han abatido ese pensamiento en el cual el docente era el rey del conocimiento y quien tenía el don de la palabra. Los recursos tecnológicos, que en muchas instituciones del área rural son escasos, por no decirlos casi nulo, y el miedo al fracaso que puede tener el docente al implementar estas tecnologías. Buscando las mejores ventajas de este modelo pedagógico, proponemos dinámicas y mecánicas de impacto atractivas para concentración para nuestros alumnos que vienen con un rezago educativo con un tiempo mínimo de 3 años. Y es importante rescatar que estos estudiantes se motiven y que debemos concentrarlos en el salón de clase con un interés y una practicidad en la asignatura, debido a los factores socioeconómicos, socioemocionales que en algún momento los llevó a abandonar sus estudios. Invitamos a todos los docentes que forman parte de las ofertas extraordinarias educativas de la región participen de la gamificación como uno de los recursos para poder propiciar, para poder complementar el aprendizaje en nuestros estudiantes. Muchas gracias.